No muy bien, pasan un mes de yo estar embarazada cuando me diagnostican amenaza de aborto. ¿Qué? Wow. Cuando yo te dije más atrás que tenía una restricción pulmonar, al estar embarazada eso me empeora la situación. Sí. Porque mientras más va creciendo el útero, entonces más eso me va oprimiendo los pulmones, que ya de por sí están inflamados. Y en medio de todo ese proceso, Dios me dio una canción y dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. ¿Tú puedes cantar un poquito de esa canción? No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Dios amado. De Egipto nos libraste, dejando todo atrás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Familia, Dios te bendiga una vez más. La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos a esta tu plataforma Impacto Celestial para las Naciones. Una vez más, hoy no estamos solos, sino que estamos con una persona sobreviviente que creemos fielmente en lo que Dios ha hecho en la vida de esa persona. Y así que no te muevas, porque yo creo que hay algo sobrenatural de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así, sin más preámbulo, está con Dios y cada uno de nosotros hoy, una mujer de guerra. Guerrera, preséntate ahí a la audiencia. Amén. Un placer para mí, manito, estar contigo en esta noche. Amén. Con el pastor Franklin, hombre de Dios. Amén. Mi nombre es Rubí Enríquez Nivar. Amén. Y estoy aquí en esta hora porque no soy mucho de cámara, pero lo que Dios ha hecho en mi vida es algo inexplicable. Wow, entonces es memorable decirlo porque yo sé que hay muchas personas que van a ser impactadas con este testimonio. Terrible. Aleluya. Fuerte lo que Dios hará hoy. No te muevas, mantente a la expectativa que cosas grandes de parte de Dios vas a escuchar en unos minutos. Cuéntanos, ¿cómo tú llegas al Evangelio? Bueno, manito, mira, yo fui criada y nacida en el Evangelio. Wow. Sí, fue instruida, mis familiares, la mayoría son cristianos, muchos se han alejado de Dios, pero mi bisabuela dio una palabra y ella se aferró a esa palabra. Amén. Dice la palabra que si nosotros aceptáramos a Dios, mi casa y yo seremos salvos. Claro. Entonces ella se aferró a eso y ella oraba por todos nosotros con esa palabra. Y esa palabra lo alcanzó. Esa palabra nos alcanzó. Dios mío, poderoso. Por eso somos nosotros realmente todos cristianos hoy, la mayoría. Wow, qué bendición. Terrible. Mi abuela me llevaba siempre a los cultos. Yo era de las que amanecía en las vigilias. Oh. pero ya cuando yo entré a mi adolescencia, las cosas comienzan a cambiar. Ya yo estaba más con mi madre. No éramos cristianas y ahí ya estaba un poquito más alejada de Dios. Pero Dios me marcó desde el vientre de mi madre con una palabra y era que yo era de Él. Wow. Y su misericordia siempre me ha alcanzado. Yo digo que yo pertenezco a Dios porque Él siempre encuentra cómo encontrarme. Dios mío. Valga la redundancia. Y hemos vivido un proceso, pero hoy estamos más que firmes. Amén. Ese proceso yo entiendo que ha pasado en mi vida para que yo tuviera más que segura de la decisión que es seguir a Cristo. Amén. Y hoy yo te puedo decir a ti, le puedo decir a la gente que estoy más que convencida de que esto es lo que yo quiero en mi vida. Wow. Y que estar en los caminos de Dios es realmente lo que me mantiene de pie. Dios mío, Padre. Cuando tú entiendes eso, ya nada te llama la atención. Cuando tú entiendes que por su misericordia y por su gracia tú estás de pie. Y Así eso es lo es. que ha pasado conmigo. Dios mío. Tú hablaste de un proceso o de procesos que te han enseñado que realmente lo que tú quieres es esto, de seguir a Jesús. Tú no puedes hablar de algunas cosas que te han pasado, que tú entiendes que han marcado tu vida y son las razones por las que tú te mantienes fiel a Dios. Claro que sí. Hubo en un momento de mi vida que yo le pregunté a Dios que por qué, yo dije, Dios mío, ¿por qué a mí me suceden tantas cosas si yo soy tan joven? Pero lo que pasa, hermanito, que
para Dios usarte con un propósito, muchas veces tú tienes que pasarle el proceso a Dios. Lógico, claro. Para que tú entiendas muchas cosas de la vida y para Dios usarte con otras personas, para tú ser restaurador, Dios tiene que llevarte a una trayectoria a veces un poquito dolorosa, pero con un propósito. Así es. Y he pasado varias cosas en mi vida, pero cuando nosotros venimos aquí a San Francisco de Macorís, realmente fue Dios que nos trajo. Vinimos con una esperanza de que nos iba a ir bien, de que nosotras íbamos a salir adelante, teníamos un fundamento. Y lo primero que nos pasó fue cuando llegamos aquí que nos atracaron. ¿Qué? Esa fue la bienvenida que le dieron. Esa fue la bienvenida. Y estábamos incomunicadas. O sea, sin familia aquí, incomunicadas. La persona que nosotros conocíamos no estaba presente en ese momento. Comenzaron a ocurrir un sinnúmero de cosas, como que la hoja se volteó. Wow. Yo recuerdo que un día desesperadas salimos a caminar para botar el golpe. Y cuando salimos a caminar, al no conocer el lugar donde nosotros nos metemos, es un callejón, pero el callejón eran puntos de droga. ¿Qué? Y ahí íbamos nosotras entonces orando a Dios. Y yo me recuerdo que recitábamos el Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto, Él me hará descansar. Y nosotros estábamos ahí, yo recuerdo que ellos nos decían, nos miraban y nos amenazaban y nos decían cosas y nosotros, Dios mío. Y mami me decía, no les respondo. Y mami me agarraba la mano así, Dios mío, ayúdanos a salir de aquí. Ay, ay, ay. Yo recuerdo. Luego comencé a visitar una iglesia, pero no me convertí. Y yo recuerdo que era mi último año escolar y comenzamos a buscar colegio donde inscribirme. Y en todos los colegios que íbamos no me aceptaban. ¿Qué? Cuando me aceptan en uno, que es en el que hay inscripción, el colegio es un colegio evangélico. Todo lo que nosotros habíamos oído no eran evangélicos. Donde yo fui a caer era un colegio evangélico. Y yo recuerdo que yo iba, pero como sin propósito. Pero ya Dios estaba tratando con nosotras. Incluso nosotras veníamos desde muy lejos a pie caminando. Porque no teníamos, nosotras yo recuerdo que tuvieron que hervir el agua para poder beber agua. Wow. Y nosotras dormíamos en el piso. Y donde vivíamos comenzaron a ocurrir muchas cosas, nos sentíamos atormentadas. Yo estaba en un nivel que si yo seguía así, mis nervios se iban a alterar. O sea, yo no dormía. Porque ya el sistema nervioso mío estaba totalmente alterado. Dios mío. Y yo no dormía nada. Entonces yo recuerdo que una vez dijimos, vamos a coger una guagua y vamos a ver dónde nos lleva. Y nos llevó a un sitio donde nosotras vivimos. Comenzamos a vivir ahí. Yo recuerdo que nos mudamos sin nada. Sin nada. De hecho, no teníamos ni un vaso para beber agua. Padre amado. Y por fe. Por fe. Yo recuerdo que en ese lugar prendían mucha música y entonces no podíamos ni dormir por la música. Y cuando comenzamos a buscar de Dios, nos íbamos desde ahí hasta la iglesia, que eran como 15 kilómetros a pie. Íbamos y veníamos, pero lo lindo es que veníamos, pero cuando llegábamos no teníamos que comer. ¿Qué? Y cuando conseguíamos algo, yo recuerdo que nosotras dicen, bueno, vamos a echar esto de ofrenda, pero no teníamos con qué devolvernos para atrás. Wow. Y nada, en medio de ese proceso fue que Dios lo permitió para nosotros acercarnos a Él. Porque lamentablemente nosotros los seres humanos muchas veces necesitamos ser procesados en el dolor para poder reconocer que necesitamos a Dios. Claro. Y en ese momento nosotros lo que necesitábamos era del Señor. Amén, claro. Entonces comenzamos el proceso de búsqueda, nos arrepentimos. Yo recuerdo que luego nos bautizamos y seguía el tema de la música, era algo escandaloso. Entonces la aprendían arriba en un tercer piso y la aprendían en el segundo. En proceso y para como una música que la atormenta. Exacto. Y yo recuerdo que cuando nosotras comenzamos a convertirnos, que comenzamos a buscar de Dios, que fuimos aprendiendo más, porque no es lo mismo que a ti te críen en el Evangelio, a que tú formes una relación con Dios. Sí, claro.
como dijo Job, de habías te había oído, Sí, ahora sí. Mis ojos te ven. mis ojos te ven. Entonces, Claro. así fue que nosotras comenzamos a buscar de Dios y a conocer lo que era tener una intimidad con el Señor. Yo recuerdo que yo le dije a mi madre, vamos al vigilia todos los viernes. Y todos los viernes nosotras hacían una vigilia como si fuera un culto. Wow. Entonces comenzábamos ahí, teniendo un radito, y lo prendíamos, ahí poníamos alabanza, y ahí amanecíamos en vigilia. ¿Qué pasa? Que sin yo darme cuenta, la música cesaron. Pero yo no siquiera me había percatado de eso. Ya tú te habías muerto a esa bulla. ¿Qué pasa? Que un día a mí me duele la cabeza, y yo le digo, mira, estaba muy mal ese día, y le dije, hoy no vamos a hacer vigilia porque no me siento bien. Cuando al otro viernes, no recuerdo qué fue lo que nos pasó, pero no pudimos hacerla. Entonces, cuando llegó el viernes siguiente de la tercera semana, le dice una vecina, vecina, nos está llamando. Y mami sale y le dice, dígame, vecina. Y ella le dice, que nosotros estamos esperando aquí, ¿a qué hora que comienza el culto? ¿Qué? Y le dice, y salta el otro vecino de arriba, le dice, sí, ya van 2 viernes que no lo hacen, ¿qué le pasa? Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo en intimidad, estaban ministrando a esos vecinos. Wow. Y la música cesó. Era fuerte lo que Dios estaba haciendo ahí. Dios estaba haciendo algo poderoso y fuerte ahí. Esos fueron mis primeros encuentros con el Espíritu Santo. Terrible. Yo comencé a conocerlo a profundidad. Aleluya, Dios mío. Y yo escuché acerca como de un accidente o de algo que te pasó estando en tu vehículo. Cuéntanos un poquito de eso con claridad. Sí, cuando estamos ahí en ese proceso que yo me convierto, me bautizo, ya yo estoy en mi iglesia, pasaron años de eso, pero ¿qué pasa? Que vino una frialdad a mi vida. Entonces, me habían pasado varias cosas. Tú sabes que cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, tú no puedes dejar que ese propósito muera por alguien que está fuera de los caminos de Dios. Desde luego, claro. A veces nosotros dejamos que el propósito se muera porque nosotros creemos que alguien debe estar ahí. Tú sabes, entonces yo recuerdo que me dieron una palabra y esa palabra como que me turbó. Era algo como que no venía de parte de Dios. Era una falsa administración, para hablarte claro. Dios mío. Y yo recuerdo que después de ahí, yo comencé como a flaquear, entre otras cosas que me pasaron, y estaba así como fría. Entonces, desde niña fui diagnosticada con un astemas. Eso eran como taquicardia que me daban, se me aceleraba el corazón hasta 5 veces más de lo normal. ¿Qué? Wow. ¿Qué pasa? Que siempre me daban episodios, se me quitaba de una vez. Y cuando en 2023, en octubre del 2023, yo estoy en el gimnasio. Cuando yo estoy en el gimnasio me comienza la taquicardia. Yo recuerdo que yo le dije a mi entrenador, yo me siento mal, yo me voy a ir. Y él me dijo, no, sí, vamos a completar la rutina. Porque él no sabía la magnitud de lo que me estaba dando. Sí, claro. Entonces yo le digo a lo último, no, me siento muy mal, me voy. Pero ni yo misma sabía lo tan mal que yo me sentía. Lo grave que yo dije, bueno, me voy para mi casa. Cuando yo me monto en mi carro, se me va la luz. Yo sentí que todo se me apagó. Cuando yo volví a abrir los ojos, ya yo iba contra el bulevar. Ay. Entonces ahí fue que yo me orillé y yo dije, no, yo estoy mal, no voy a llegar a mi casa porque yo iba y venía. Wow. O sea, yo me apagaba totalmente, yo digo así, porque yo como que dejaba de sentir de todo y volvía en sí. Padre amado. Yo recuerdo que ya hubo un momento que yo me orillé. Había una amiga de mi madre que tenía una tienda por esos lados. Entonces yo dije, déjame ir donde fulana. Yo no sé ni cómo en esos momentos yo podía razonar, porque realmente yo estaba muy mal. Dios mío. Pero en la misericordia de Dios yo podía tener razonamiento. Cuando yo estoy ahí, ella no está ahí cuando yo llego al lugar. Ay. Y yo digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Porque no iba a llegar a mi casa así. O sea, iba a tener un accidente. Sí, si te apaga corriendo. Y ahí, entre yo razonando, yo me iba y volvía. Llegó un punto que ya yo estaba agotada.
Y yo sentí, ya yo no oía lo que pasaba en el exterior. Ya yo ni estaba viendo. Yo veía, como en la película, cuando tuve borroso, que tuve las luces, yo veía todo así. Y yo dije, Dios mío, yo sentía, bueno, yo creo que yo me voy a morir. Ay, ay, ay. Porque yo me sentía tan mal, yo me sentía como en un túnel donde ya no había nadie. Yo creía que uno sabía lo que era la soledad. Pero cuando yo experimenté eso, yo experimenté una soledad que yo nunca en mi vida había vivido. Wow. Era como si yo estaba sola completamente. Dios Y mío. no sola sentimentalmente, sino sola que no hay nadie alrededor. Que yo podía vocear y que nadie me iba a oír. Ay, Padre amado. Pero yo entendí que eso Dios lo permitió para yo encontrarme con Él. ¿Y cómo llegaste a tu casa? Manito, cuando yo estoy ahí en la acera, que ya yo estaba en la acera sentada, ya yo no tenía fuerza. Recuerdo que yo le dije, Señor, yo solo te pido que salves mi alma. O sea, tú te despediste ya. Ya tú pensabas que te iba. Y cuando yo hice así, yo cerré los ojos y caí en la acera, acostada. Cuando yo dije así. Pero yo sentí que vino un soplo sobre mi vida. Y yo me paré así, ya yo no tenía fuerza para nada. Y yo me paré así, le dije, ayúdame a un muchacho que iba pasando. Que al sol de hoy yo no sé quién es porque yo nunca le vi la cara porque ya yo no veía. Wow. Y él me dijo, ¿tú estás mala? Y yo le dije, sí. Yo recuerdo que yo dejé el carro con la llave pegada y la luz se prendía porque ya yo no podía hacer nada. Dios mío. Y yo recuerdo, mira, yo le dije, yo vivo por tal y tal sitio. Yo no sé cómo ese muchacho llegó, pero él llegó a mi casa. Y cuando yo llegué, ya yo estaba morada. Ay, ay, ay. Que mi mamá me vio, se asustó y me dijo, ¿qué pasó? Ella creía que yo tenía un accidente. Ya cuando yo llegué a mi casa, ya yo como que caía. Y ahí fue que mi mamá entre eso me echó agua y eso, pero yo no sabía lo que me pasaba. Luego un vecino fue y me sacó y me llevaron a la clínica. Cuando estaba en la clínica, que yo vengo a reaccionar, me estaban tomando la azúcar, pero no era la azúcar, era del corazón. Y cuando por fin encuentran una cama, yo digo, wow, me va a dejar morir esta doctora. Encuentran una cama que me ponen, me hacen un electro. Yo recuerdo que ahí se reunieron todos los médicos y llamaron a mi mamá. Y yo dije, oh, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí, en ese momento, me diagnostican con un preinfarto. Te había dado un preinfarto. Con eso fue que me diagnosticaron en ese momento. Wow. Y ahí fue que llamaron al médico especialista y de hecho él le corrigió a la doctora que estaba de turno porque no me hicieron el electro inmediatamente, entonces no hubo evidencia de eso. Entonces ahí yo comienzo a consultar después el cardiólogo, me hice una pequeña operación, un procedimiento donde se soluciona eso. Pero en el medio de ese proceso me diagnostican con restricción pulmonar. También. Entonces tenía que hacerme ese proceso para ver si no era el corazón que me estaba fallando. Cuando me hacen ese proceso, entonces yo sigo con el problema de la restricción pulmonar. Wow. ¿Y cómo tú lidiaste todas esas situaciones? A veces hay batallas mentales, a veces el enemigo quiere traer depresión a nuestras vidas, quiere traer momentos de desánimo. ¿Cómo tú lidiaste todo eso? Yo recuerdo que cuando yo estaba allí viviendo ese episodio, que yo me sentía como en ese túnel, mi mamá, cuando me llevaba cargada, yo hablaba con alguien. Yo iba delirando, pero yo iba hablando con alguien. Y ya yo estaba tan cansada que yo les decía, ay, llévame. Con el personaje que yo estaba hablando. Ese personaje que tú hablabas no era un hombre normal. No. Y yo sentí, cuando vino ese soplo de vida a mi vida, que esa palabra de parte de Dios que me dijo, todavía no es tu tiempo. Wow. Y cuando yo sentí eso, entonces yo entendí que el propósito de Dios no se muere cuando Satanás diga. Dios mío, Padre. Tiene que cumplirse. Así es. Incluso contra mi propia concupiscencia tiene que cumplirse el propósito de Dios. Amén, así es. Y ahí yo entendí, yo dije, wow, ando yo por donde yo ande, diga lo que yo diga, yo voy a tener que servir a Dios y yo voy a tener que cumplir el propósito de Dios en mi vida. Así es. Y yo recuerdo que yo comencé a orar y le dije, Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero cumple tu voluntad en mí.
que he tenido muchos ataques mentales desde niña. Un espíritu de depresión me ha atacado. Incluso yo recuerdo que cuando yo era niña mi mamá se desesperaba porque yo me quería esconder en un rinconcito y yo no quería hablar con nadie. Desde ahí, ese espíritu me ataca. Wow. Y en medio de todo ese proceso, Dios me dio una canción y dice, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. ¿Tú puedes cantar un poquito de esa canción? No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Dios amado. De Egipto nos libraste, dejando todo atrás. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Dios eterno. Mira, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Dice, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. En realidad hay cosas que a veces nosotros no las entendemos. Pasamos por ahí y no entendemos el por qué, no entendemos el para qué eso nos visitó. Pero si de algo estamos seguros cuando conocemos ese verso bíblico, es que nos va a ayudar para bien. Así es. Todas las cosas obran para bien. Amén. Mira, entonces, cuéntanos acerca del proceso de tu bebé. Tenemos entendido que no fue una reta muy fácil ni muy buena. Fue un proceso difícil. Háblanos un poquito cómo inicia todo con tu embarazo, cómo lo peleaste. Háblanos de eso. Como te decía, hay una depresión que me visita desde siempre. Ella de tiempo en tiempo me visita. Entonces, yo recuerdo que en 2016 yo tuve un sueño. Yo estaba en un proceso depresivo y yo tuve un sueño y en ese sueño yo daba a luz a una niña. ¿Qué? Yo todavía ni siquiera ni pensaba casarme ni tenía deseo de tener hijos. Y yo recuerdo que tuve ese sueño y me soñé dando a luz a esa niña. Wow. Pero yo no le puse mucho asunto a ese sueño. Yo se lo hice a mi mamá, así ya. Luego yo recuerdo que en 2019 yo vuelvo y me hago el sueño con esa niña. Con una niña. Y como en 2021 por ahí, yo vuelvo y me hago el sueño dando a luz a esa niña. Pero yo me hice ese sueño de esta manera. Yo le dije a Dios, yo no sé cuál sea tu propósito conmigo, verdaderamente, porque yo siento que yo estoy viviendo, pero yo estoy viviendo como sin sentido, yo no tengo a nada que aferrarme. Entonces esa noche yo me dormí y vuelvo y me hago ese sueño. De nuevo con una De niña. nuevo, el mismo sueño. Entonces ahí fue como más impactante y yo recuerdo que yo me levanté hasta llorando, porque era como si yo lo hubiese estado viviendo. Incluso cuando yo tengo la imagen de que di a luz a mi niña, yo lo siento como lo que le decimos un déjà vu. Ajá, sí. Porque realmente es prácticamente lo mismo que yo había vivido en ese sueño. Wow. Entonces, tengo ese sueño y otra noche el Señor me da un sueño y en ese sueño alguien me visita y me dice, mira, así es que yo quiero que tú le pongas a tu hija. Entonces cuando... O sea, te dieron el nombre de la bebé. Exacto. ¿Qué nombre? Yo no lo vi. Cuando yo salgo al pasillo, veo en el pasillo de mi casa como un letrero del que uno le pone a los bebés que decía Emma. Wow. Y cuando yo despierto al otro día, yo vuelvo y me recuerdo de eso porque yo lo había olvidado. Cuando yo busco el significado, significa elegida por Dios. Dios amado. Y también es el femenino de Manuel, que significa Dios está con nosotros. Sí, Dios está con nosotros. Yo dije, wow, pero Dios tiene que tener un propósito grande en esto. Cuando yo me caso y todo, que yo antes de eso estaba produciendo quistes. Tenía quistes en los senos y tenía quistes en los ovarios. Entonces, la doctora, yo le dije que yo quería tener hijos. Y ella me dijo, vamos a ponerte en tratamiento, vamos a ver cómo va. Si no, cualquier cosa vamos a tener que operar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la doctora me pone en el tratamiento, yo creo que no duré ni un mes y yo salí embarazada. O sea, días antes, tú tenías una situación que prácticamente era incómodo o imposible salir embarazada. Exacto. Pero ya luego de un mes
tú sales embarazada. O sea, un puro milagro de Dios. Yo entendí que en ese momento no estaba dentro de nuestros planes. Sí era nuestro anhelo, pero no estaba dentro de nuestros planes. Pero como humanamente yo no podía quedar embarazada y nosotros no estábamos cuidando. Pero si tú te fijas, el nombre que Dios me dio para ella es elegida por Dios. Claro. Entonces no era elegida por nosotros, era Dios que lo puso ahí. Exacto, terrible. Y luego de tú haber tenido, yéndolo un poquito atrás, esas dificultades para salir embarazada, entonces luego saliste embarazada. Durante el embarazo, ¿pasó algún problema o gracias a Dios todo fue exitoso? ¿No hubo ningún problema de salud? Manito, mi embarazo entero fue problemático, desde el día 1. ¿Qué? Yo recuerdo que cuando yo ya estoy yendo a la iglesia y yo me caso y todo, que yo salgo embarazada, yo le dije a Satanás, yo le dije, todo lo que tú has usado en mi contra, mándame todo lo que tú quieras mientras tú puedas, porque todo lo que tú has usado y lo que tú estás usando en mi contra, todo eso y lo que tú me envíes se va a convertir a Dios. Dios mío. Porque lo que hay en mí, yo le dije, es más fuerte que tú. Padre. Todo lo que tú has usado para retrasar mi ministerio, todo eso yo lo voy a usar en tu contra. Así que manténme abajo todo el tiempo que tú quieras, porque cuando yo suba arriba al altar a ministrar, yo te voy a dar con todo Dios lo mío. que tú me enviaste. O sea, yo amenacé el mundo de las tinieblas. Lógico, esa palabra trajo problemas. Y yo le dije, y mi hija va a tener el 4 de unción que yo tengo. Padre amado. Entonces, después que yo me pongo a analizar la palabra, yo digo, Dios mío, amenazar el mundo de las tinieblas, eso significa que viene ataque. Claro, eso trae problemas. Manito, pues, no muy bien pasan un mes de yo estar embarazada cuando me diagnostican una amenaza de aborto. ¿Qué? Wow. Y yo, ok. Cuando yo te dije más atrás que tenía una restricción pulmonar, al estar embarazada, eso me empeora la situación. Sí. Porque mientras más va creciendo el útero, entonces más eso me va oprimiendo los pulmones, que ya de por sí están inflamados. Wow. Y un dolor increíble. Cuando va después de eso, manito, yo, entonces, que va creciendo el embarazo, voy arrastrando todos esos problemas, pero encima de eso, ahí comienzan a darme entonces taquicardias y a subirme la presión. Pero yo no sabía lo que tenía y duré unos días en mi casa, así muy mala, pero yo sabía como que algo estaba pasando. Yo recuerdo que un día bajé donde mi mamá y le dije, yo me siento muy mal. Y una vecina me tomó la presión, estaba muy alta y la frecuencia. Cuando yo voy al médico, que voy al cardiólogo, resulta, me mandan a hacer varios estudios y eso, resulta que es por la restricción pulmonar que yo tengo, que al tener deficiencia en los pulmones me estaba provocando eso. Wow. Entonces, cuando él me dice, donde tú tienes que ir es donde tu neumólogo, porque el problema radicaba en los pulmones. Voy donde el neumólogo y el neumólogo me dice muchas cosas, como que yo debí planificarme antes de yo salir embarazada, porque mira ahora este problema. Me dijo muchas cosas, yo, ya tú sabes, yo embarazada, las hormonas, y él como diciéndome que por qué saliste embarazada, no debiste salir embarazada, prácticamente. Oh. Porque humanamente era una realidad, no estaba condicionada en ese momento para quedar embarazada. Pero no era mi propósito, fue el propósito de Dios. Claro, acuérdate de los sueños. Claro, entonces él me decía tantas cosas así, y yo me reía. Y él me decía, póngase seria. Y yo me reí, yo le dije, no, pero ya está ahí. Y él me dice, sí, pero solamente tú orando tú puedes sobrevivir. Porque no sabemos si tú llegas a las 27 semanas. Wow, o sea que no solo estaba corriendo la amenaza de muerte de la bebé, sino que tú también. Exacto. Dios amado. Él me dijo, hay que ver si tú llegas a las 27 semanas, porque si no hay que tomar una decisión o ver cómo es que tú fluyes. Ay, ay, ay. Y mi alma como que se quiso turbar, pero ahí yo le dije, no, doctor, pero yo como que reaccioné de una vez. Yo le dije, pero sí, la solución es orar, porque él me dijo, ¿tú estás a la buena de Dios? Yo le dije, pues yo estoy en las mejores manos. Claro. Porque sea como sea, su propósito será el mejor. Así es.
Pero claro está, no es que yo tenga una fe sobrenatural. No es así, es mentira. Uno le llega un momento que con tanto ataque y tanta amenaza y que tú no vas a vivir y que hay que ver si tú llegas, hay un momento que uno se llega a turbar. Claro. Cuando uno tenga el encierro, uno comienza a darle mente. Pero, y comienza a creerse la palabra que el enemigo te lanza. Sin embargo, yo llegué a un punto que yo dije, wow, ¿y si yo realmente me muero? Y ahí yo comencé humanamente, oye, a tomar decisiones y a decir, no, espérate, yo tengo que dejar todo establecido. Ay, ay, ay. Tengo que dejar todo establecido, porque mi esposo va a ser cuesta arriba, tener la casa, tener una niña, una nueva etapa, tú sabes. Y yo comencé a pensar en lo humano, olvidándome de la palabra y de los sueños que ya Dios me había dado. Que eso le pasa a muchas personas. Que cuando la dificultad viene, a veces se nos olvida la palabra que caigamos encima de parte de Dios. Yo recuerdo que Dios me dijo, a tu hija nunca le faltará nada. Y yo dije, wow, amén. Yo le dije a mi mamá, oye, Dios, sentí una palabra de parte de Dios que me dijo que a mi hija nunca le va a faltar nada. Amén. Y así tan simple. Pero yo recuerdo que entonces cuando me pasa eso, que comienzan a llegarme esos pensamientos, que yo comienzo a organizarme humanamente, oye, creyendo la palabra que la Satanás me está lanzando. Claro. Pero gracias a Dios, yo tengo algo de parte de Dios que para Él sea su gloria. Y es que Él siempre me advierte antes de tiempo. Y yo puedo reaccionar. Dios. Yo recuerdo que yo me acuerdo de la palabra que yo dije al principio de mi embarazo. Que mi hija iba a tener el 4 de unción que dio. Y yo digo, espérate. Hay una palabra ahí. Cuando mi mamá comienza a preocuparse por mi situación, porque es lógico humanamente, Sí, sí. ¿sabes? Tu hija está en peligro, tanto yo como la criatura. Claro, claro. Mami está preocupada. Y yo le dije, mami, no te preocupes, porque para que el milagro sea milagro debe de haber evidencia. Dios mío. Yo le dije, ¿estos son la evidencia? De lo Olvídate venía. que yo voy a estar bien. Y la bebé también. Porque si Dios me dijo que yo iba a tener mi hija y esta niña llegó y Dios la puso ahí por encima de todo pronóstico, es para vivir Claro. y para Él glorificarse. Dios. Entonces, para que ese propósito sea cumplido y para que sea un milagro, toda esta circunstancia y todas esas amenazas tienen que pasar. Claro, debe haber oposición. Claro que sí. Entonces, a veces no queremos vivir el proceso, pero hay que pasar el Hay que proceso. a pasarlo, Dios. claro. Entonces, después de eso, yo recuerdo que tengo que irme a Santiago, porque ya mi condición se estaba agravando, incluso los medicamentos ya no me estaban funcionando. Wow. Ya mi presión estaba demasiado descontrolada, los medicamentos no me la estaban controlando, yo estaba muy hinchada, Dios mío. entonces ahí tuvo que programarse cesárea de emergencia, Ya, Pero- ya, a los cuántos meses fue eso. 37 semanas, 37 semanas tenía yo. Wow. Cuando se tuvo que programar la cesárea de emergencia, yo tenía realmente como 35 puntos y algo de semanas. Pero ¿qué pasa? Que no me podían llevar a cesárea. Tenían que hacerme la cesárea por la condición que yo tenía, pero no me podían llevar a cesárea porque mi presión y mi frecuencia cardíaca estaban descontroladas y tenían que controlármela. Porque imagínate, no me podían llevar a cesárea con una presión y una frecuencia así. Sí, sí. Iba a quedar ahí. Y yo recuerdo que cuando yo me traslado allá a Santiago, el médico me dice, wow, caso complicado el que tú me trajiste, con el expediente que voy. Y nada, ahí comencé a tratarme con él, ya ahí se me fueron solucionando algunas cosas. Cuando yo voy casi a dar a luz, yo recuerdo que entre todo eso hubieron muchos gastos. Porque tú sabes que de por sí en los médicos Sí, normalmente se van muchos gastos. Ahora Pero con una cuando hay una enfermedad, condición y un claro. embarazo, se van más. Más, mucho más, claro. Mucho más. Entonces, gastamos mucho dinero. Y yo gasté casi todo lo que tenía. Entonces también mi esposo gastó mucho dinero. Y mi madre. Y fue un proceso bastante difícil. Yo recuerdo que nosotros en una ocasión estábamos turbados porque ya casi estaba llegando la hora y había que pagar un dinero, medicamente,
había que pagar un dinero, los honorarios del médico, pero aparte de eso, había que estar preparados para la diferencia. Sí. Y mi parto fue con 3 especialistas, dada mi condición. Entonces, nada, Dios se manifestó. Yo recordaba cada día y yo le decía, Señor, tú me dijiste que a mi hija no le faltaría nada. Claro. Y yo recuerdo que yo estaba muy afligida, porque uno se aflige, es natural. Sí, claro. Pero Dios nunca te desampara. Yo Así recuerdo es. que ya el último día, nosotros teníamos un dinero. Nosotros tuvimos un dinero y nos organizamos y dijimos, bueno, vamos a llevarnos este dinero para la clínica. Pero yo estaba turbada, mi mente estaba turbada, porque tenía una deficiencia. Y yo estaba así. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia, yo estaba desconectada realmente, pero yo estaba preocupada. Y yo oraba a Dios así. Y cuando se va a terminar el culto ya, el pastor está terminando de predicar, dice el pastor, yo siento de parte de Dios darle toda la ofrenda y los diezmos que se recogieron en este día a Rubí Alexander. ¿Qué? Y yo dije, no, pero Dios. Padre eterno. Se Y yo metió dije, Dios. bueno, pero ya estamos completos, digo yo, tenemos lo justo que tenemos que llevar. Manito, cuando yo di a luz, me sacaron la niña y todo, yo digo, ¿por qué están durando tanto? Duraron más cosiéndome que otra cosa. Entonces, la niña duró unas horas en cuidado, yo también duré varias horas en observación. Y ya cuando vamos a la habitación y todo, mi frecuencia se regularizó, el médico decide darme de alta. Pero la niña nació con un perfecto estado. La niña, cuando yo iba a las consultas, había que hacerle un estudio cada vez que yo iba. Por mi condición, se esperaba que la niña tuviera algo. Pero cuando el doctor ve el estudio, dice, wow, por esta niña está mejor que un embarazo normal. Dios mío. Y yo recuerdo que yo le dije, Señor, que el golpe amortigue sobre mí, pero ponle una capa del espíritu a la mía. Wow, Dios mío. Y así esa palabra yo le decía y oraba al Señor. Y sobre esa niña, Franklin, esa niña tuvo que nacer antes de tiempo, Franklin, y increíblemente esa niña respiraba por sí sola. Dios mío. Todos médicamente se sorprendían porque a su edad gestacional ella respiraba por sí sola. Pero Claro. es que Dios sabía que iba a tener que ser un parto antes de tiempo y Dios no solamente me preparó a mí, sino que la preparó La a preparó ella. a ella también, claro. Wow, Dios mío. La gloria sea de Dios, mi hija nació sana y salva. Poderoso es Dios. Nació mejor que un parto normal. Wow. Que si, como si fuera un embarazo normal, ella nació sumamente bien. Dios mío. Dios es fiel, Dios es fiel. Yo creo que esto sirve para muchas personas que nos ven y que nos escuchan. Mujeres que a lo mejor tienen también esos problemas que se le presentaron a usted antes de salir embarazada, problemas que a lo mejor no le permiten salir embarazada. Y hay muchas mujeres ahí que nos están viendo que anhelarían tener un bebé, no pueden salir embarazada, tienen problemas. Y yo creo que Dios es fiel, que Dios es real y que si lo pudo hacer con ella, también lo puede hacer contigo que me está escuchando, contigo que me está mirando. Yo creo que hay un milagro de Dios para ti, así que si tú estás viendo esta entrevista y tú quieres tener un bebé, levanta tu mano y arropa tu milagro en el nombre poderoso de Jesús. Me tocó mucho oír a personas que decían que porque yo me embaracé. O sea, ella no debió de embarazarse. Oh, wow. Me tocó mucho escuchar eso y fue muy duro escucharlo. O sea, en vez de darte ánimo, de decirte vamos a echar para adelante con esta situación, lo de ellos era juzgar si tú tenías que salir embarazada o no. Sí, pero yo entendía que nada de eso venía de la humanidad, sino que tenía que acontecer, tenían Sí, que venir sí. esas palabras. Y no es que muchas veces me chocaron esas palabras. Lógico, claro. Fue un proceso que, mira, de por sí el embarazo te pone más sensible, pero yo en el embarazo tuve que sacar fuerza de donde no tuve. Wow. Porque fueron muchos dardos que me lanzaron a nivel emocional, me dijeron muchas palabras, tuve que escuchar muchas cosas y, imagínate, como mucha gente como que insinuaba como, que ella fulana no nos sirve, simplemente por el hecho de estar embarazada, pero a la vez me daban el doble. Tenía que hacer el doble o tenía que imagínate, tú embarazada. Te tocó lidiar con tu situación de embarazo, con momentos duros que a veces nos visitan a nosotros, que no tienen que ver con nadie. Aparte de eso, también con la gente que ahora te está atacando,
que está hablando de ti, no es fácil. No fue duro. Entonces yo dije, ven acá, pero se supone que esto es mi etapa sensible, pero yo tengo que ser fuerte. Claro. Y yo entendí que, después yo entendí que realmente eso lo permitió el Señor porque para fortalecer mi carácter, para forjar mi carácter. Es la etapa más difícil de mi vida porque es la etapa donde tú no puedes manejar tus emociones. Pero en esa etapa yo tuve que aprender a manejar mis emociones. Wow. El Espíritu de Dios dio la sabiduría para eso. Amén. Cuéntanos, ¿qué consejo tú le darías a esas mujeres que nos están mirando ahí, que tienen problemas, a veces se sienten solas, a veces se sienten tristes, a veces le toca atravesar momentos duros y que también algunas que nos están viendo, que a lo mejor están embarazadas y se puede dar el caso que también estén pasando momentos difíciles, ¿qué consejo tú le darías a ellas? Bueno, yo le diría que nosotros no necesitamos muchas veces de alguien. Nosotros lo que necesitamos es que el Espíritu Santo esté ahí con nosotros. A veces detenemos el propósito de Dios porque creemos que si Franklin no está ahí conmigo, yo comienzo a amedrentarme, a sentirme sola. Dios, y el propósito fuerte. de Dios se paraliza. Yo retraso lo que Dios ha dicho de mí. Exacto. Entonces, terrible. yo le insto a que no se desmotiven porque alguien no esté a tu lado, porque te desanimen. Lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios no nos abandone. Entonces, yo entendí que eso es lo que necesitamos, que su presencia esté ahí. Si su presencia está ahí, tenemos que seguir fluyendo, porque muchas veces retrasamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, manita, mira, algunas de las personas te van a escuchar cantando. Sabemos que Dios te usa terrible cuando tú cantas, para su gloria y para su honra. Entonces, algunas de esas personas a veces se sienten identificados, otros quieren contactarse contigo para darte testimonio de cómo les aumentaste la fe y así sucesivamente. Así que nos gustaría también que tú les des tus redes sociales a ellos ahí o les diga más o menos cómo pueden contactarte, ya sea para una coordinación de un evento, para contarte un testimonio, para contarte cómo se les aumentó la fe. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Rubini Bar, en Facebook por igual, y mi número de teléfono es 829-852-8037. Si tú necesitas hablar o ser escuchado solamente, yo sé lo que se siente, ¿verdad? A muchas veces no tener con quién hablar. Amén. Entonces yo estoy aquí a la disposición para escucharte, para que oremos juntos o juntas y que el Espíritu de Dios sea glorificado ahí en medio de ese espacio, de esa conversación. Wow, poderoso. Sí, yo he podido vencer, yo sé que tú también puedes vencer. Es Jesús. Y a ti que no sabes cómo salir de ahí, Dios lo hace. Tú no tienes que entender cómo, tú no tienes que entender cuándo. Él envía recursos que tú no te imaginas y Él lo hace. Oh, Dios. Dice su palabra que si fuere justo andaremos confiados. Solamente tenemos que andar en su justicia. Y aunque el viento parezca contrario, la gloria de Dios va a caer sobre tu vida. Aleluya. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Aleluya. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Oh, Dios. Y Él es fiel a sus promesas en la alfa y omega, principio y final. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás. Aleluya. Y Él es fiel a sus promesas en la alfa y omega, principio y final. No sé cómo lo vas a hacer, Gloria pero a Dios. tú lo harás. Aleluya. Santo Él lo hará. Jesús. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Familia, gracias a todos una vez más por estar con nosotros y quedarse y disfrutar de este poderoso conversatorio, ¿verdad? Con nuestra hermana Rubí, y creemos fielmente en lo que Dios hará en la vida de cada uno de ustedes. Así, familia, sin más preámbulo, una vez más queremos pedirte que te suscribas a nuestro canal, comparte este video con más personas para que más vidas sean bendecidas por una palabra de parte de Dios. Dale like, deja tu comentario ahí. Amén. Y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.